por qué se están peleando especialmente Culiacán y Sinaloa, por qué Culiacán y Sinaloa o Sinaloa y Culiacán se convirtió en un bastión tan importante para estas organizaciones. Bueno, y esto también tiene raíces históricas muy profundas. El estado de Sinaloa es un estado que se cuela en el norte, pero no es árido como el resto de Aridoamérica. El sur de México tiene una zona conocida como Mesoamérica, que es una de las zonas más fértiles que hay sobre la faz de la Tierra, y en los estados más norteños, limítrofes con Sinaloa, es un bioma mucho más árido, mucho más desértico, pero por razones de geografía, Sinaloa es como una pequeña saliente en el norte que es extremadamente fértil. Uh, ¿Por qué este estado se convirtió en un bastión de los clanes y las organizaciones criminales? Es un estado bastante aislado. De, Vivo en el estado vecino a Sinaloa y antes de que se construyera una carretera que te permite llegar en 2 horas allá, más o menos se tardaban en un camino muy serpenteado y hecho en el siglo XX alrededor de 8 o 9 horas. Ahora ya se tarda 2, pero hace unos años había una carretera que te daba que te daba paso a este estado entre 8 y 9 horas. Entonces, al ser un lugar de la República Mexicana bastante aislado, la organización de Sinaloa no es en absoluto parecido al de las grandes ciudades cosmopolitas como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Sinaloa y en especial Culiacán terminó configurándose durante los 200 años de República Mexicana como un lugar aislado y un lugar donde primaban los clanes y las familias. Por eso es que la organización incluso de estos grupos criminales se remite a las familias que ya dominaban ese estado desde hace 200 años. Entonces, un lugar aislado, de difícil acceso, muy fértil, al que llegaron inmigrantes chinos que introdujeron el plantío de bastantes sustancias que a raíz de ciertos compuestos se fabrican sustancias ilícitas, más Amapola, toda la historia de los Estados ¿no? Unidos hicieron que Culiacán se convirtiera en el santuario perfecto donde estos clanes de familias que dominaban básicamente a toda la población, muy parecido a un sistema tribal de clanes, hizo que floreciera precisamente ahí ese tipo de idiosincrasia y este tipo de familias ahora sean los señores del crimen. Bueno, Hay una configuración especial allí. me imagino que te refieres a las amapolas, ¿no? Lo que introdujeron Por los chinos. supuesto, amapolas y sí, bueno, es que trato de utilizar eufemismos para Bueno, no leer tanto de largo. amapola sí se puede usar porque no solo se utiliza bueno, para Sí. lo que ya sabemos. Pero bueno, mira, pues ahora precisamente me gusta que abras ese melón porque el siguiente bloque que quería tratar era la importancia que tenía Culiacán geoestratégica, ¿no? Para estas organizaciones, ¿no? Porque siempre se concentra allí la violencia, o por lo menos una parte importante de la violencia, o por lo menos los eventos más graves. Y eso quiere decir que Culiacán es una plaza estratégica de primer orden para estas organizaciones. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hace tan importante a Culiacán para estas organizaciones? ¿Cuáles son los motivos geoestratégicos? Precisamente bastante de esta pregunta ya la respondí con lo que he explicado previamente. Al ser un lugar aislado de la República, tener no solo Culiacán, sino desde Culiacán se controlan bastantes de los municipios y bastantes de los territorios de siembra que son bastante preciados. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos hizo contratos muy grandes con el gobierno federal mexicano para plantar sobre todo en esta zona y en el norte y algunos lugares muy específicos del sur, amapolas y materias primas para toda la demanda de guerra que tuvieron. Una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, bastantes de estos clanes y familias, sobre todo de esta zona aislada del país, para nada cosmopolita, para nada llena de gente intelectual, digamos que fue una zona que se quedó muy encerrada en su propia dinámica de clanes y familias que lo controlaban todo. Y cuando ahora llegó la oportunidad
de traspasar estas sustancias ilícitas a los Estados Unidos, estas mismas familias y clanes que gobernaban todo hicieron de este estado en los años 50, en los años 60, y ya siendo muy evidente para las décadas de los 70 y los 80, hicieron de este estado como hicieron de este estado y de esta ciudad el santuario y el epicentro desde donde se dirigía básicamente todas las operaciones para transportar estas sustancias a los Estados Unidos, ya que es una zona que se introduce en el norte como una cuña. Desde otros estados que son más fértiles en el sur se puede, pero quedan muy lejos y tienen que pasar por zonas de tráfico muy difíciles. Sinaloa es como una cuña que entra en Aridoamérica y como está muy cerca de la zona fronteriza y es muy fértil, tienen una facilidad impresionante y que otros estados no pueden competir contra ellos a la hora de transportar estas sustancias y sus componentes y sus precursores a los Estados Unidos. Y es por eso que si tú controlas Culiacán, controlas bastante de los municipios de Sinaloa y por lo tanto controlas una de las rutas más viables para transportar tus mercancías a los Estados Unidos. Esto también tiene que ver con una cuestión geográfica. La mayoría de los estados que están tanto al norte como a un lado de Sinaloa son bastante áridos, son como desierto, pero Sinaloa es una excepción única, es como una cuña que se mete en esta región árida del norte y por su posición privilegiada es la que tiene las mejores rutas para transportarlo hacia Estados Unidos y por lo tanto quien domine esta plaza, quien domine a las autoridades, quien tenga los mejores tratos con la policía, quien tenga los mejores tratos con los comerciantes, quien sea el señor de este lugar, va a tener a su disposición una de las vías más lucrativas que existen para los Estados Unidos. Bueno, hay que decir también, así como datos más característicos y quizás simples, pero que a la vez nos sirven para entender la importancia de esta plaza, es que Culiacán es la capital del estado de Sinaloa y es una Sí. ciudad de más de 1 millón de habitantes, por tanto es una ciudad grande que además concentra, y esto es muy importante, sobre todo para lo que hablábamos antes, una de las bases sobre las cuales se sostienen estas organizaciones, las principales entidades financieras del estado de Sinaloa. Entonces, realmente en el tema de lavado de dinero, de movimiento de activos, pues es mucho más fácil si tú tienes las instituciones cerca. Pero además, corrígeme si me equivoco, yo lo que había leído y lo que había entendido también es que Culiacán tenía mucha importancia porque daba acceso a la Sierra Madre Occidental, que era donde se podían ocultar también estos laboratorios clandestinos por el tema de que tú comentabas, ¿no? Un territorio mucho más fértil, con mucha más vegetación, se puede ocultar mucho mejor. Por supuesto. Sí, sí. Todas estas razones aunado a lo que tú me cuentas, que incluso para bastantes mexicanos es algo que se da por sentado, pero sí, a veces peco de aldeanismo también a la hora de asumir ciertas cosas que yo tengo muy claras, pero luego para una persona que no conoce la realidad aquí en México, pues sí, resulta importante puntualizarlo. Totalmente, esto no se contradice, sino que se aúna a todo lo que venimos explicando por un montón de eso. Culiacán es importante y podríamos estarnos hablando bastantes horas de por qué en este lugar cómo se originó, cuál es la historia, pero es un fenómeno multicausal, como prácticamente todo fenómeno geopolítico. Tiene un montón de razones y matices que podríamos hablar bastante, pero sí, gracias por esa anotación, hermano. También, bueno, obviamente, ya para concluir el tema de la Sierra Madre Occidental, al final, si está a las faldas de esta sierra, pues el tener el control del Culiacán da también tener el control a nivel ya más visual, por ejemplo, de cuando un convoy militar se acerca a esta Sí. sierra, pues poder avisar, alertar a los componentes de estas organizaciones que estén trabajando allí. Y